tardes, muy agradecido por la invitación. Y muy buenas tardes, queridos amigos participantes de este curso avanzado de monitoreo hemodinámico. ¿Quién les habla? Bueno, pues un amigo más, un colega más, un compañero más de trabajo. Soy licenciado, especialista en cuidados intensivos del adulto, licenciado en enfermería, y muy contento de poder compartir algunas experiencias, algunos conocimientos que hemos podido adquirir en estos años de servicio. Bien, el tema que se me ha encomendado en esta oportunidad es sobre el monitoreo de la presión arterial invasiva continua. Bien, queridos amigos, vamos a partir mencionando lo siguiente. Todo intercambio de nutrientes, todo intercambio de sustancias es a través de una gradiente de presiones, de una gradiente de concentraciones. ¿Qué es una gradiente? Es una diferencia. Entonces, todas las sustancias, todos los nutrientes que existen o que están en el intravascular van a pasar al intersticio por una gradiente de presiones, por una gradiente de concentraciones, por una diferencia de presiones, por una diferencia de concentraciones. De un lugar de mayor presión a otro lugar de menor presión. De un lugar de mayor concentración hacia el otro espacio de menor concentración. Es por eso, es importante la presión arterial, mantener una presión arterial dentro de parámetros normales. La presión arterial disminuye, sangre. También disminuye este paso de nutrientes desde el intravascular hacia el intersticio y de tal manera estas células que están en el intersticio se quedan desprovistas de oxígeno, de nutrientes, se lesionan. En las unidades críticas, queridos amigos, es importante un monitoreo hemodinámico, un monitoreo de cómo está la función de la sangre, cómo está la función, hablamos la función de la sangre, por supuesto que la sangre tiene una función, la función de transporte. Cuando hablamos de hemodinamia, hablamos de tres aspectos fundamentales, de la función de la sangre, de la función de los vasos sanguíneos y de la función del corazón como bomba. Y cuando hacemos un monitoreo hemodinámico, debemos de mínimamente monitorizar, controlar permanentemente la presión arterial. Ya hemos explicado el porqué. De monitorizar o de monitorear no invasivo a través del brazalete, ¿no? Y la otra forma, la forma más directa, quizás la más precisa, es a través de una línea arterial, la presión arterial invasiva. Y de eso vamos a tratar en esta oportunidad. Bien, la línea arterial, queridos, no es más que la presencia de un catéter dentro de la arteria. ¿Con qué fines? Con la finalidad de monitorizar de manera continua, de manera permanente, la presión arterial. Ahora, este catéter intraarterial está conectado a un sistema de transducción de presión
invasiva, a un transductor de presión invasiva. ¿Qué hace este transductor? Cuando existe una sístole ventricular, ¿no? O está fluyendo por la arteria, entonces unas ondas mecánicas, una señal mecánica. Esta señal mecánica es recepcionada por este catéter. Seguimos con el cursor, por favor, por el catéter. Es captado por este catéter. Y esta señal mecánica viaja por las tubulaturas, por estas tubulaturas del sistema de monitoreo de presión invasiva hasta llegar al domo. En el domo, ¿no? Conocido como el domo, o este es el verdadero transductor de presión, esta señal mecánica es transformado en una señal análoga y se representa en este monitor por una gráfica y por un valor. Entonces, la línea arterial es eso, ¿no? Es un catéter intraarterial con ese fin, con esa finalidad de monitorizar permanentemente, de manera continua, la presión. ¿Y qué será un monitoreo de la presión arterial invasiva? El monitoreo de la presión arterial invasiva es un proceso sistemático, continuo, de observación. Yo observo esa onda, la silueta de esa onda. Yo observo el valor y luego de observar tengo que interpretar qué significa esa onda, qué significa esa silueta, qué significa ese valor, para luego yo hacer un análisis y una evaluación. Una evaluación para decir, ¿está bien o está mal? ¿Le falta esto o le sobra esto? Entonces, ese es un monitoreo de la presión arterial invasiva, no es un proceso sistemático, continuo de observación, de interpretación, de análisis y evaluación de la presión arterial invasiva, ¿no? A través de una línea arterial y un transductor de presión invasiva. Colocación de la línea arterial. Bien, queridos amigos, ya muchos de ustedes trabajan en las unidades críticas, hay colegas, hay compañeros que están empezando a laborar en estas unidades críticas. Entonces, para ellos, vamos a desarrollar este punto sobre la colocación de la línea arterial. La colocación de la línea arterial, queridos amigos, es colocado por un equipo de salud, que está conformado por el médico, el técnico en enfermería y el enfermero, el licenciado en enfermería. ¿Ya? Ojo, no estoy mencionando acá de repente en orden de importancia. Todos son importantes en un equipo de salud. ¿Ya? Entonces está conformado por un técnico en enfermería, un enfermero y un médico. Bien, cada uno cumple una determinada función, una función específica. Pero, en algunas ocasiones, estos integrantes pueden cambiar. Un ejemplo, el enfermero, frente a la carencia del recurso humano, del personal técnico, él puede suplir su función. O muchas veces en las unidades tenemos residentes de medicina y los residentes de medicina pueden hacer la función del técnico en enfermería, asisten al médico asistente o a su residente de año superior.
pero en la mayoría de los casos, la función del enfermero no es suplida por un residente de medicina ni por un médico. No, es una labor propia, exclusiva del personal de enfermería. Entonces, la colocación de la línea arterial, ¿no?, se realiza en un equipo de salud conformado por un médico, generalmente por un médico, no, generalmente por este equipo de un médico, de un enfermero y un técnico en enfermería. El técnico de enfermería. ¿Qué hace el técnico de enfermería? El técnico de enfermería lo que hace o su función es prever, dotar de materiales, de equipos e insumos. Él es el que dota, él es el que alista todos los insumos necesarios para la colocación de línea arterial, el transductor de presión, ¿no?, los catéteres, ¿no?, los catéteres intraarteriales, o pueden ser también los abocats, las pinzas, eh, los hilos de su, eh, las soluciones para desinfectar la zona, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene el técnico de enfermería la función de prever los insumos y los equipos para la colocación de la línea. Y la asistencia al médico durante la colocación. Él es quien va a asistir, ¿no? Va a prever el médico. Entonces, el técnico de enfermería lo que va a hacer es prever, ¿no?, estos insumos. El médico tiene la función de elegir y preparar la inserción. Él es quien va a elegir, ¿no?, de acuerdo a una evaluación, de acuerdo a algunos criterios. Va a hacer también el test de Allen, ¿no?, que vamos a describir de repente más adelante, y va a insertar, va a verificar que el catéter esté dentro de la arteria para luego fijarla. Y el enfermero tiene actividades antes, durante y después de la colocación del catéter intraarterial o de la línea arterial. Instalación del equipo para el monitoreo de la presión arterial invasiva. Previo a que el médico inserte el catéter intraarterial, lo que debe de hacer es, el enfermero debe realizar la instalación del equipo de transductor de la presión invasiva, el sistema de presurización, y para luego activarlo o en el monitor la presión arterial invasiva. Entonces, ¿qué va a utilizar el enfermero? ¿Qué utilizaré? Va a utilizar esta bolsa perfusora o presurizador. Esta bolsa perfusora, como están viendo en la imagen, tiene un manómetro. También tiene goma de pera a través del cual se insufla para generar una presión en esta bolsa. Cloruro de sodio al 9 por mil, ¿no?, o al 0.9%. ¿Por qué el cloruro de sodio al 0.9% o
y no de repente una solución glucosada o una solución de repente de agua destilada. ¿Por qué? Porque la solución fisiológica salina al 0,9% también va a actuar como un anticoagulante. O sea, en muchas ocasiones, la solución fisiológica salina al 0,9% lo utilizamos como anticoagulante para mantener permeable las vías, ¿no? Las vías periféricas y en este caso que viene a ser la línea arterial. Tenemos el sistema de transductor, el transductor de presión arterial invasiva, tenemos los cables y tenemos el monitor. Esto es lo que tenemos que nosotros acoplar antes de que el médico punce o inserte el catéter intraarterial. Ah, el transductor de presión, el cable y el monitor deben de ser compatibles. Deben de ser compatibles. ¿Ya? Las entradas, los puertos deben de ser compatibles. En muchas ocasiones, ¿no? Ya cuando el médico está punzando, ya cuando está introduciendo el catéter intraarterial, recién ahí nos damos cuenta de que no es compatible. ¿Eso qué genera? Eso genera retardos, demora en la realización del procedimiento. Instalación del equipo. ¿Cómo se realiza la instalación del equipo? Ahí tenemos el cloruro de sodio al 9 por 1000. Entonces, el cloruro de sodio es introducido, ¿no? Va dentro de esta bolsa perfusora. Colocamos, ahí vemos en la imagen que ya está dentro de la bolsa perfusora. Este cabo proximal, miren, este es el gotero, y en el gotero, la punta de este transductor se inserta en el tapón de goma del frasco de cloruro al 9 por 1000. Ahí está. Y este cabo, este es la parte proximal y esta es la parte distal. Esta parte distal que ya pertenece o ya es de un sistema eléctrico, es como un cordón eléctrico, ¿no? Con una terminal, es insertado a este cable de presión. Y este cable de presión, ahí está, se conecta a un puerto del monitor multiparámetro. Y luego activamos. Ahora, la activación depende mucho, ¿no? Hay monitores que se activan de manera automática, ¿no? Hay monitores que se activan para la medición, para la monitorización de la presión arterial invasiva, entonces te da opciones. Ya, vamos al menú y en el menú, bueno, pues elegimos la opción de presión arterial invasiva, entonces activamos. Ya, eso no hay ningún problema. La activación depende del tipo, de la marca, del monitor. Entonces, eso es en términos generales, ¿no? En términos generales. ¿Ya? Y hemos instalado entonces nuestro equipo de monitoreo de presión arterial invasiva. Bien, ahora, una vez que ya he instalado lo que viene a ser
mi equipo de monitoreo de presión arterial invasiva, este presurizador, esta bolsa perfusora, ya colgada en el portazuelo, desde luego, ¿no? Tiene que ser insuflado a 300 milímetros de mercurio. Los 300 milímetros de mercurio con el cual va a ser insuflado esta bolsa perfusora va a permitir que cada hora esta bolsa perfunda de 3 a 5 centímetros, de 3 a 5 centímetros de cloruro de sodio al 9 por mil hacia el catéter intraarterial. Ya va a perfundir. ¿Con qué finalidad? De mantener permeable todo el sistema, el circuito, las tubulaturas y también mantener permeable el catéter intraarterial. ¿Ya? Ahora, una vez que has conectado, lógicamente, ¿no? Ya con esa presión con la cual has insuflado, lo que haces es das acceso, ¿no? Acceso a que el cloruro de sodio transcurra por el sistema de presión, por las tubulaturas. En otras palabras, purgas, abriendo las llaves, ¿no? De tal manera que ya esté preparado para que en el momento que el médico ya ha logrado insertar el catéter intraarterial, te va a pedir, te va a solicitar, te va a decir, licenciado, pásame, ¿no? El cabo del sistema de monitoreo de presión arterial invasiva, ¿no? Entonces, él lo único que va a hacer es, ya va a conectar. ¿Eh? Ahí está. Esta es la parte distal, transductor de presión invasiva. Y está. Ha logrado insertar el catéter interarterial. Él lo va a conectar. ¿Listo? Y ya está. E inmediatamente aparece, pues, has activado, ya está previamente activado el monitor para el monitoreo de la presión arterial invasiva, entonces aparecen las ondas de la presión arterial invasiva. Ahora, este domo, este domo, este domo le vamos a llamar así, este domo, ¿ya? Porque en realidad es el verdadero transductor, ese es quien eh, va a va a modificar esa señal mecánica en una señal análoga. Entonces, este domo, ¿dónde debe de ir? ¿Dónde debe de estar ubicado? Ya una vez que ya está, ¿no? Ya nos ha dado la señal de que ya tenemos una línea arterial funcionante. ¿Dónde va a ser colocado? ¿Dónde vamos a colocar? Vamos a colocar a este nivel, ¿no? En el punto flebostático. Cuarto espacio intercostal, línea media pilar. Ya el día de ayer, el, ya el día de ayer, el maestro Soca nos ha explicado sobre el punto o eje flebostático. Este punto o eje flebostático, ¿ya?, tiene como punto referencial la aurícula derecha. Y se dice que a nivel de la aurícula derecha es la mínima presión de la sangre, y en algunos casos es de 0 centímetros de agua o 0 milímetros de mercurio, ¿ya? Por eso existe un parámetro de 0 a 6 o de 0 a 8 o milímetros de mercurio. Entonces, a ese nivel del punto o eje flebostático
también a ese nivel está la raíz de la aorta. A ese nivel nace la aorta. Entonces es importante la colocación del domo a ese nivel, porque a ese nivel se va a igualar la presión de la sangre con la presión de las tubulaturas del sistema de transducción invasiva. Se va a igualar, va a ser cero. Y por tanto, nos dará pues un valor casi real. Bien, acá ya tenemos en la imagen, aquí está el domo del sistema de monitoreo de presión invasiva y miren, ya hemos ubicado el eje o el punto flebostático. Ya tenemos acá a un paciente. ¿Ve? Vemos dónde ha sido colocado el domo. ¿Y qué hay de un paciente neurocrítico? De un paciente neurocrítico para monitorizar, para hacer un monitoreo hemodinámico a nivel del pabellón auricular, a este nivel. ¿Por qué? A ese nivel, a ese nivel del polígono de Willis. Entonces, lo que yo quiero monitorizar en un paciente neurocrítico es la presión arterial, pero de la o del cerebro. Es por eso que en pacientes neurocríticos debemos de colocar a este nivel. Ahora, entre la colocación, ¿no?, del punto flebostático y a nivel del pabellón auricular, existe una diferencia aproximadamente de 10 a 15 milímetros de mercurio de diferencia. Y me dirás, pero licenciado, si tenemos a un paciente que no es neurocrítico, un ejemplo, tenga 80 milímetros, una presión arterial media de 80 milímetros de mercurio, entonces su verdadera presión arterial en el cerebro o en la cabeza, ¿cuánto será? Usted dijo que es más o menos una diferencia de 10 a 15, ¿no? Será pues 65 a 70 la diferencia. Pero en un paciente neurocrítico hay que poner más énfasis en el cerebro. Por eso la colocación debe de ser a ese nivel, porque yo quiero un valor exacto, un valor casi preciso, ¿no?, de la presión arterial del cerebro para ver la perfusión cerebral, para ver la perfusión cerebral. Ahí está, a ese nivel, ¿ya? No nos hay que olvidar. Lugares de inserción. ¿En qué lugares insertan nuestros amigos los médicos? De preferencia la arteria radial. ¿Por qué la arteria radial? ¿Verdad? Uno, es más fácil de colocar, ¿no? Hacen una ligera extensión de la muñeca, entonces hacen pues ahí, ubican la arteria radial y insertan ahí el catéter. Insertan ahí el catéter. Otro es que a nivel de la línea arterial, a nivel de la línea arterial, perdón, a nivel de la arteria radial, no se cuenta de repente, en caso, por decir, haya una lesión de la arteria radial durante la punción, entonces la irrigación puede llevarse a cabo por la arteria cubital, ¿no? Por la arteria cubital. Y de repente la más peligrosa, o de repente si lo queremos llamar,
la menos usada es la colocación, la inserción del catéter intraarterial a nivel de la arteria femoral. Uno, ¿por qué? Porque esto no tiene colaterales, ¿no? No hay una arteria colateral de la arteria femoral. Entonces, eso predispone a que la irrigación de ese miembro se quede afectada, ¿no? Quede afectada, porque toda punción de un vaso sanguíneo va a causar lesión, ¿no? Y también tenemos las arterias dorsales pediales, tenemos también la arteria cubital, ¿no? Como ya habíamos mencionado. Ahora sí, ya hemos hablado ya casi aspectos generales del análisis, perdón, de la presión arterial invasiva. Análisis de las ondas de la presión arterial. Vamos a analizar. Miren, a ver, acá tenemos en la imagen, ¿no? Una fotografía de, de la presión de un monitor multiparámetro. Acá tenemos, ¿no? Estamos observando a ver, me logran, a ver, hay un inconveniente creo con mi cámara. Apenas. Iván, Con el audio, profesor, se escucha entrecortado. entrecortado. Sí, ya ahora sí se escucha bien. Ya, no importa, ¿no? La imagen se puede observar. Sí, sí, profesor, se puede observar, todo ok. Ya, excelente, entonces, seguimos. Ya. Listo, listo, listo. Ah, excelente. Ya. Entonces, acá en la imagen podemos observar una fotografía de un monitor multiparámetro. Y acá vemos, miren, vemos acá la presión arterial invasiva. Vemos esta silueta. Esta silueta lo vamos a llevar acá. Esta silueta, esta ya. Esto de acá es el ascenso sistólico. El ascenso sistólico. Entonces, la onda aparece, ¿no? Aparece, empieza a graficarse y este es el ascenso sistólico. Esto de acá, que estoy indicando con el cursor, es el de la presión arterial sistólica. Esto de acá. Y empieza a disminuir la presión arterial sistólica. ¿Ya? Ascenso de la presión arterial sistólica, punto máximo de la presión arterial sistólica, empieza a descender la presión sistólica y la muesca o el punto dícroto. Este punto dícroto es el límite entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. Es el límite. Es el límite. Y luego, la presión, el descenso de la presión arterial diastólica, y este de acá, el punto 6, es el verdadero o la verdadera presión arterial diastólica. Miren para acá. Ascenso de la presión arterial sistólica, punto máximo de la presión arterial sistólica, descenso de la presión arterial sistólica
punto dícroto, ¿no? Acá es el cierre de la válvula aórtica, ¿no? Este punto dícroto delimita la presión arterial sistólica con la diastólica. Acá ya empieza la presión arterial diastólica, ya desciende la presión arterial diastólica, y este punto al final, esto de acá, esto representa la presión arterial diastólica. Miren. Ahí está. Entonces, este valor de 116/60, miren, el 116 es acá, este punto máximo de la presión arterial sistólica. Y el 60 es este punto de acá, ¿no? Es este punto. Es este punto. La presión arterial diastólica. Esto de acá. ¿Ya? Entonces, así, esto es lo que representa 116/76. A ver, vamos para acá. Y licenciado, ¿y qué es de la presión arterial media? Miramos para acá. Entonces ya sabemos, ¿no? Hemos dicho esta línea, la muesca dícrota, el punto dícroto, delimitaba la sístole con la diástole. Miramos, entonces, acá se cierra la válvula aórtica y empieza a descender, ¿no? A aparecer la presión arterial diastólica. Entonces, hasta acá, miren, todo esto, sístole, y todo esto es diástole. Diástole. Ahora, de este punto máximo, miren, de este punto máximo sistólico y este punto mínimo diastólico, la diferencia entre esto y esto es la presión del pulso o la presión diferencial del pulso. ¿Y qué es eso? Es la diferencia o la resta entre la presión arterial sistólico menos la presión arterial diastólica. Es decir, si su presión, acá vamos a ver, vamos a retroceder a ver, vamos a ver, vamos a retroceder. Ahí está. La presión arterial sistólica ha sido 116 y la presión diastólica ha sido 76, una media de 76. Volvemos acá. ¿Y qué es una presión arterial media? La presión arterial media es una presión constante, permanente, ¿no? Que existe dentro de un vaso sanguíneo, en este caso dentro del capilar, dentro de la arteria, y eso me va a garantizar una verdadera perfusión, una verdadera irrigación. Esa es una presión arterial media en términos sencillos. Es la presión constante, la presión permanente que existe en el vaso sanguíneo. Y esta verdadera presión me va a indicar una perfusión, ¿no? Una adecuada perfusión, si se quiere decir. Ya, ahora. La presión diferencial, que habíamos dicho, la presión diferencial del pulso, que es la resta de la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica, ¿no? Es la diferencia. A nosotros nos va a servir para interpretar muchos aspectos. La diferencial o la presión diferencial del pulso debe de ser un aproximadamente de 40 más menos 15 milímetros de mercurio. Un ejemplo, presión arterial sistólica 80, presión diastólica, perdón, presión arterial sistólica 120
presión arterial diastólica 80. 80. ¿Cuánto es la presión diferencial? 120 menos 80. 40. 40. Entonces, 40. De 80 a 120 son 40. Está dentro de ese rango. Dentro de ese rango es la presión diferencial del pulso. ¿Ya? ¿Y qué pasaría si esta presión diferencial del pulso no sería mayor? ¿No? De 70, de 80. Un ejemplo, presión arterial sistólica 200 y presión arterial diastólica, la presión diastólica de 100. ¿Cuánto sería la presión diferencial del pulso o la presión del pulso? ¿Cuánto sería? Sería 100. Es mucho, es mucho, porque la presión diferencial del pulso debe de ser de 40 más menos 15. Eso debe de ser una verdadera presión diferencial del pulso, una adecuada presión diferencial del pulso. ¿Ya? Y la presión arterial media no es sumar la presión sistólica menos la presión diastólica entre dos, no es así, sino la presión arterial media tiene otra fórmula, ¿no? 2 diastólicas más una sistólica entre 3, pero el concepto de una presión arterial media es una presión arterial constante, permanente, y esta presión arterial permanente constante es la que a mí me va a indicar de cómo está la irrigación, cómo está la perfusión, una adecuada perfusión, una adecuada irrigación. Interpretar un valor o la gráfica de la presión arterial invasiva, lo primero que tengo que tener es que exista una buena onda, ¿verdad? Y cerciorarme de que se trata un verdadero valor. Y para ello lo primero que tengo que hacer es calibrar, cerar. Un equipo bien calibrado, ¿no? Me dará también resultados, me dará datos adecuados, datos de poder, antes de poder interpretar, ¿no? Si yo quiero saber verdaderamente cuánto es su presión arterial de este paciente, no tiene que ser con un sistema calibrado. Entonces, los pasos primero tiene que cerrarse el acceso del domo hacia el paciente, abrir la tapa perilla, ahí está, ¿no? Cerramos para el paciente, ahí está, esto está para el paciente, y abrimos esta tapa, la tapa del piruro, abrimos y retraemos la llave retráctil, aquí está la llave retráctil, ¿no? Retraemos y dejamos caer una gota de lo tenemos y va a empezar a gotear, ¿ya? Para el paciente está cerrado, entonces al medio ambiente. Esta acción, equilibrar presiones, la presión del medio ambiente y la presión de estas tubulaturas. Por eso se llama cero. Tengo que igualar a cero. A cero. ¿Ya? Y lo que hago es, en el monitor, ¿no? Sin importar la marca, el modelo, elijo la opción cero, poner cero línea arterial. Coloco cero, oprimo la opción cero de línea arterial y espero que lo cere, que lo sense el monitor, ¿no? Espero la aparición de cero y ahí lo que hago es cierro la tapa perilla y doy acceso al paciente
y me aparecerá el valor y la onda. Me aparecerá el valor y la onda. Entonces ya mi equipo está cerrado. Ya tengo un valor casi exacto de la presión arterial. Ahora, una vez que ya he hecho ese procedimiento, entonces ya tengo, ¿verdad? Ya tengo una silueta, ¿no? Ya tengo una onda, un tipo de onda, y también ya tengo un valor. Pero durante el turno yo tengo que estar vigilante de que esta silueta, ¿no? La gráfica de la onda sea el adecuado. Y para ello hago esta prueba de la onda cuadrada. ¿En qué consiste esta prueba de la onda cuadrada? Esta prueba de la onda cuadrada es un procedimiento, es un acto que el enfermero realiza para ver si es que la presión arterial invasiva está amortiguada o no, está permeable o no. Entonces, yo lo que hago es retraer, ¿no?, la llave retráctil, el domo, y más o menos dejar 2 segundos, ¿no? 2 segundos y aparece esta onda cuadrada. Esta onda cuadrada aparece y al dejar de retraer, cae, va a caer. Cae y empieza a aparecer, mira, estas oscilaciones. Esta es una oscilación. Miren acá, ¿no? Este pico es una oscilación. Pico para arriba y pico para abajo. Es una oscilación. Y luego aparecerá la silueta de la línea arterial. Se dice de que está óptimamente amortiguado, es decir, de que está permeable, ¿no? Está permeable, está funcionante esta línea arterial cuando esta prueba de la onda cuadrada media hasta 2 oscilaciones. Esta es una oscilación, miren, este pico, lo que aparece, esta es una oscilación, media oscilación, y miren, aparece la onda. Esta prueba de la onda cuadrada, y miren, acá apareció una oscilación, 2 oscilaciones, 3 oscilaciones, y, ¿no?, de la presión arterial invasiva aparece. Entonces, mira, hay mayor de 2 oscilaciones. Cuando hay mayor de 2 oscilaciones, entonces se habla de una subamortiguación. En esta subamortiguación puede estar subvalorada la presión diastólica, pero sobrevalorada la presión sistólica. Sobrevalorada la presión sistólica y subvalorada la presión. No me está dando, y voy a explicarlo. ¿Ya? A ver en qué casitos nos da una subamortiguación. Y una sobreamortiguación, miren, hacemos onda cuadrada, no aparece, miren, no hay oscilaciones, o aparece una oscilación, o menos de 1 oscilaciones. Entonces, en este caso yo diré de que está sobreamortiguado, está muy amortiguado, ¿ah? Está muy amortiguado.
Entonces, estos casos de sobreamortiguación, cuando el sistema de presión, ¿no? La bolsa perfusora, no tiene estos 300 milímetros de mercurio, está desinflado esta bolsa perfusora. Otro, no está permeable, no está permeable, ¿no? El catéter puede estar de repente ocluido o las tubulaturas no están permeables. Entonces hay una sobreamortiguación, una sobreamortiguación. Acá observamos, amigos, los tipos de onda. Una onda adecuada, una onda óptima, debe tener esta silueta. ¿Recuerdan? Un ascenso sistólico, un punto máximo sistólico, un descenso sistólico, una muesca dícrota, ¿no? Y recién la diástole, y este es el punto máximo, o perdón, punto mínimo de la diástole. Esta es la presión diastólica y esta es la presión sistólica. Debe tener esta figura, debe tener esta silueta. Y una onda resonante, miren, acá vemos una resonancia, miren, vemos una resonancia. ¿En qué casos vemos, no? Casos resonantes. Este tipo de ondas resonantes vemos en pacientes con aterosclerosis, pacientes hipertensos, pacientes taquicárdicos, ¿eh? En pacientes taquicárdicos, en pacientes hipertensos, en pacientes con aterosclerosis, o jóvenes, el sistema de presión, ¿ya? O de monitoreo de presión invasiva es muy sensible. Tiene que tener una adecuada sensibilidad para que no te dé esta onda resonante y no te confunda que se trata, ¿no? De un paciente hipertenso, de un paciente con aterosclerosis, ¿ya? Debe tener unos sensores, ¿no? Y unas membranas adecuadas, óptimas. ¿Ya? Y muchas veces hemos visto eso, ¿no? En algunos monitores, cuando hemos tenido oportunidad de trabajar en las clínicas, hay unos monitores de repente un poco ya antiguos, entonces se le coloca un transductor de presión invasiva, ¿no? Se le mide la presión y nos da estas ondas resonantes. Y hemos dicho que en estas ondas resonantes, a veces puede estar sobrevalorada la presión sistólica y subvalorada la presión arterial diastólica. Y estas ondas amortiguadas, ¿no? En pacientes chocados, ahí está, no hay buena silueta de la onda. ¿Ya? En casos de que no está permeable el catéter ni las tubulaturas del sistema de presión de monitoreo invasivo, no está permeable. O la bolsa perfusora no tiene estos 300 milímetros de mercurio. Entonces nos va a dar estas ondas amortiguadas. Bien, queridos amigos, hemos terminado esta primera parte del ¿Alguna pregunta, estimados y participantes? asiva continua.
¿Alguien tiene Sí, alguna pregunta? Parece que no hay ninguna pregunta, licenciado. Puede continuar con la ponencia. ok, ok, ok.